Buenas tardes, hermanos. Los saludo en el nombre del Señor Jesús. Por favor, vamos a abrir la escritura en el capítulo 16 del libro de los Hechos. Hechos, capítulo 16, vamos a leer desde el versículo 29 hasta el versículo 31, 3 versículos. Y en esta oportunidad, hermanos, vamos a continuar con esta serie que hemos comenzado hace 2 domingos atrás, que hablan acerca de los elementos que, podemos decir, los elementos que acompañan a una fe, a la salvación, los elementos que acompañan a la salvación. Y esto precisamente para que podamos llegar nosotros al conocimiento o a la seguridad de la salvación. Vamos a leer estos 3 versículos porque van a ser el inicio para que tratemos el tema de la fe. ¿Cuál es la fe que acompaña a la salvación? ¿Cuál es la fe que acompaña a la salvación? Y la palabra del Señor dice: Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Y sacándolos les dijo: Señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces aquí vemos, hermanos, esta es una pregunta que es fundamental para la vida de cualquier ser humano. Es la pregunta eterna. ¿Qué debo hacer? ¿Qué debo hacer para ser salvo? La respuesta está aquí en la Biblia. Cree en el Señor Jesucristo. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y como les decía, hermanos, nuestro tema de esta tarde, con la ayuda del Señor, vamos a desarrollar, se llama la fe que acompaña a la salvación. La fe que acompaña a la salvación. Y es pues acerca de nuestra serie, acerca de la seguridad de la salvación del creyente. Y creo que va a ser de mucha edificación también para el pueblo del Señor. La semana pasada tratamos el tema del conocimiento y su relación con la salvación del pecador, y por la misericordia de Cristo vimos pues lo que la palabra del Señor nos enseña sobre ello. Y era importante, hermanos, exponerlo de esa manera, pues sabemos que hay muchos que apoyan la seguridad de su salvación en su propio conocimiento intelectual o su conocimiento cognitivo, Pero al mismo tiempo también se caracterizan ellos, conocen la Escritura, conocen la teología, por el pecado deliberado en sus vidas, y también por las inclinaciones de sus corazones hacia lo mundano, hacia el mundo. Y esta tarde, hermanos, con la ayuda de Cristo, vamos a hablar acerca de la relación que existe entre la fe y la salvación. Es decir, vamos a hablar de la fe salvífica, Y yo veo, hermanos, que hay también mucha confusión en cuanto a la fe que debe acompañar a la salvación. Y esa confusión nace en el uso de la palabra fe o en el uso de la palabra creer, en el uso. Ambas palabras son de uso diario, lo usamos diario, hermanos, esa palabra fe o esas palabras fe y creer que están en la Escritura, sin lugar a dudas. Por ejemplo, nosotros decimos: tengo fe en que mi equipo favorito va a ganar el partido. Ahí estamos usando la palabra fe. Tengo fe en que mi equipo favorito va a ganar este partido. Otras veces decimos, por ejemplo, yo creo que va a llover. Estoy usando la palabra creer. O también decimos: yo creo que fulano de tal dice la verdad. Yo tengo fe, yo tengo fe que este doctor va a operar bien a mi familiar. Es decir, si usted observa, hermanos, esa palabra fe, esa palabra creer es parte del vocabulario familiar, de nuestro vocabulario diario, de la forma como es que nosotros conversamos fuera de la iglesia, fuera de la Biblia. Es algo que también se usa secularmente. Pero la Biblia nos habla de la fe
como creer en Cristo. Creer en Cristo. Y la fe como saber algo acerca de Dios. Hay dos pasajes que yo quisiera que nosotros consideremos desde un primer inicio, precisamente para hacer quizás la colisión entre el uso de la palabra creer y el uso de la palabra fe. Hechos 8:13. Aquí el contexto nos habla de la predicación del Evangelio por medio de Felipe. Y hay un personaje muy particular que aparece en la escena, en la predicación del Evangelio. Ya sabemos quién es, por el capítulo 8. Y dice la Escritura, luego que había predicado Felipe el Evangelio, y había seguramente hecho pues la invitación al arrepentimiento y la fe, dice, también creyó Simón mismo. Y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Aquí está hablando de Simón el mago. Pero mire cómo dice la Escritura. Creyó Simón el mago. Hermanos, ¿esa fe era verdadera? No era una fe verdadera. Sin embargo, la Escritura dice que creyó intelectualmente, creyó cognitivamente, pero no creyó espiritualmente. Santiago 2:19 es otro pasaje que nosotros conocemos y que también, hermanos, va a hacer una colisión respecto al uso salvífico de la palabra fe o de la palabra creer. Santiago 2:19 dice, ¿tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Y más tarde vamos a ver el contexto en el cual el apóstol Santiago llega a esta conclusión, a estas palabras. ¿Cuál es entonces la fe que acompaña la salvación del creyente? Si no es la fe de Simón el mago, porque ahí dice, Simón el mago creyó. Simón el mago luego de creer se bautizó, y luego de bautizarse, estaba congregando en la iglesia. Mas nosotros sabemos por las Escrituras que él no fue creyente. Creyó, pero no fue creyente. Creyó, pero no fue discípulo. Creyó, pero no fue salvo. Porque su fe, su creer no era salvífico. ¿Cuál es entonces pues la fe que debe acompañar a la salvación de un pecador? En primer lugar, sabemos que el objeto de la fe es Jesucristo. Ese es el objeto de la fe. Cree en el Señor Jesucristo, dice nuestro texto, y serás salvo tú y tu casa. Pero también hemos leído que Felipe predicaba la fe en Cristo, y seguramente Felipe hizo la invitación para que crean en Cristo, y Simón el mago creyó en Cristo, pero Simón el mago terminó pereciendo en el infierno eternamente. Por lo tanto, hay elementos intrínsecos en la fe salvífica que la hacen distinta a los otros tipos de fe. Por ejemplo, los católicos romanos, ¿ellos afirman creer en Cristo o no? Por supuesto que ellos dicen que creen en Cristo. ¿Son salvos? Los mormones. Usted le pregunta a un mormón, ¿usted cree en Cristo? ¿Es salvo? No es salvo. Y así también podemos ver, hermanos, con muchas sectas, hasta diabólicas, que hablan acerca de creer en Cristo. Entonces, ¿qué es lo que nos enseña esto? Hermanos, nos enseña que no basta decir que uno cree en el Señor para considerarse como alguien que va camino al cielo. No basta. No basta. Hay una diferencia entre la fe salvífica y esa fe que tiene el mormón. Hay una diferencia entre la fe que salva y la fe que tiene el católico romano. Hay una fe que es distinta en Cristo, que es distinta a la fe del adventista. Creer en Cristo salvíficamente tiene ciertos elementos distintivos. Y es necesario, hermanos, que nosotros los conozcamos para poder hacernos un examen
Y también para pedirle al Señor, en caso no tengamos esa fe, que por favor Él nos conceda esa fe para alcanzar la vida eterna. Quizás la primera diferencia la encontramos en lo que produce la fe verdadera en el recipiente humano. Acuérdense que la fe, hermanos, el creyente la recibe. La Escritura dice que Cristo es el autor y es el consumador de la fe. Y Cristo concede la fe para que una persona pueda ser salva. Es por medio de Cristo que nosotros recibimos esa gracia para acceder a una gracia mayor. Entonces, esa fe que Cristo da produce algo en el recipiente humano que la recibe. Esto lo vemos en Filipenses, abrimos la Escritura, en Filipenses capítulo 3, versículos 8 y 9. Filipenses 3, versículos 8 y 9. Y dice la Escritura: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo. La justicia que es de Dios por la fe, a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Miren, hermanos, ¿cómo es que escribe el apóstol Pablo, inspirado por el Espíritu Santo? ¿Cómo es que habla de la justicia que es de Dios por la fe? Acá vemos esa palabra fe, pero no solamente se queda allí, sino que además el Espíritu Santo nos revela de que esa fe o esa justicia que no es propia, sino es por la fe de Cristo, conduce a conocer a Dios. Versículo 10, a fin de conocerle. Además habla del poder de su resurrección y habla de la participación de los padecimientos del Señor Jesucristo. Y finalmente dice, llegando a ser semejante a Él en su muerte. Hermanos, la fe genuina no es una fe así nomás. Produce todo esto. Produce todo esto. Nosotros vivimos en los tiempos del nominalismo. ¿Qué es el nominalismo? Todo tiene un nombre, todo dentro del contexto cristiano tiene nombre, pero no tiene poder. Es un nombre. Es algo con lo que nosotros, es un nombre que designamos a algo que pues hace Dios y nada más queda en nombre. Nada más un nombre. Es como que los actos de Dios tienen solamente un nombre, pero no tienen poder. No hay poder. Se declara como santo a todo aquel que cree en Cristo, pero no hay poder de santidad. Mire, la declaración, o sea, nominalmente se le dice, este es un santo porque dice creer en Cristo, pero en ese que dice creer en Cristo no vemos el poder de la santidad. Es un santo sin el poder de la santidad. Se declara justo a todo aquel que cree en Cristo, porque somos justificados por la fe. Aquel que es justificado por la fe te dice, bueno, este es justo, pero no hay el poder de la justicia de Dios en su vida. Todo es nominal, todos son nombres. Es la religión de las palabras solamente. No hay poder, no hay una transformación de vida. No hay esa fuerza de Cristo, ese poder que lo resucitó de los muertos. Eso se pone aparte. Al menos en la parte de la justificación por fe, se han quedado en ella solamente como una declaración judicial. Es eso, la justificación por fe, hermanos, en la doctrina nosotros la entendemos como una declaración, como una sentencia de un juez que golpea con su martillo su estrado y dice, inocente. Es una declaración, es judicial, pero se queda allí nada más. Nada más. O sea, sí, ya he sido declarado justo, aunque la vida de ese justo ande cerca de las tinieblas o influenciado por las tinieblas. Esa es la religión de palabras sin el poder de Cristo.
Ese es el problema de este tiempo. La religión de palabras, la religión nominal. No hay poder, no se observa. Uno dice que es cristiano, es cristiano, hermano, ¿cómo estás? Lo vemos que todavía anda en el mundo, pero es hermano. Porque él dice que ha creído en Cristo. Porque él ha hecho su oración de fe. Es hermano porque conoce mucha teología. Pero no hay la vida de poder. Hermanos, el poder del Evangelio realmente es una transformación. Eso es algo que yo insisto mucho, porque tenemos que grabarlo en nuestras mentes. Es una experiencia. La vida cristiana es una experiencia. Es una experiencia. Pero la fe no es una cuestión de palabras vacías y sin sentido. Ojo, hermanos. No es decir, yo tengo fe y ya está. Yo creí y ya está. Y les digo esto porque hace poco yo había recibido, hermanos, una comunicación. Precisamente cuando había comenzado yo con el primer sermón de esta serie, y alguien muy enojado, pues me escribió, ¿no? Algo que yo no he hecho público. Me escribía y me decía, ¿y qué? ¿Yo qué? Yo he creído en Cristo, reprochándome a mí el hecho de que pues yo esté predicando del poder del Evangelio. Y él decía, pero yo he creído, yo he creído en Cristo todos estos años, por gusto. Bueno, yo no sé. Yo no sé cómo es tu fe. Yo no sé si tu fe tiene obras de justicia, obras de santidad. Yo no sé tu testimonio cristiano. Yo no sé cómo es tu fe. Si es una fe viva o es una fe de palabras, nada más. Yo no le respondí, solamente estoy pensando en voz alta. Pero inmediatamente yo les digo, hermano, cuando uno comienza a predicar la teología antigua, no muy antigua, porque hasta en Berkhof, cuando usted lee acerca del poder del Evangelio, la santificación, la justificación, usted se va a dar cuenta de que el teólogo no se queda solamente en palabrerías. Ninguno, ni Hodge, ni Raymond, ninguno. Todos hablan del poder transformador de la vida del pecador en un santo. Todos. Pero la forma de teología que nosotros tenemos en nuestros días, aún dentro del campo reformado, podemos decir que es arminiana. Es arminiana. Es un evangelio sin poder para ellos. Por eso es que nosotros vemos que la Escritura no solamente deja la fe así sola, ¿no? Santiago 2:14, en Santiago 2, la epístola de Santiago era una epístola aborrecida por Martín Lutero. Martín Lutero pensaba de que Santiago no era canónico, que no pertenecía al canon, porque él no alcanzó a ver, él confundía de que Santiago estaba enseñando salvación por obras, con la carta a los romanos, que él había estudiado mucho. Él decía, no, pero somos justificados por gracia, no por las obras de la ley. Pero acá me encuentro de que Santiago dice que yo tengo que hacer obras. Entonces no puede ser posible, aquí hay una contradicción. No hay ninguna contradicción, no hay absolutamente ninguna. La teología de Lutero no era una teología completa. Pero ahora sí tenemos nosotros una teología completa. Santiago 2:14 dice, hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? No tiene obras. ¿De qué te aprovecha tu fe si no tienes obras? Eso es lo que está preguntando Dios. Esa es la pregunta que Dios hace por medio de su palabra. Y todavía dice más, ¿esa fe sin obras que tú tienes puede salvarte? Es una pregunta retórica, porque sabemos que la respuesta es no. No te va a salvar esa fe vacía. No te va a salvar esa fe sin obras. La respuesta viene en la pregunta. No te salva esa fe. Y más adelante, en los versículos 17 y 19 dice, así también la fe. Claro que acá hay un desarrollo, ¿no? Habla de Abraham. Abraham dice, ¿no fue justificado por sus obras también cuando él obedeció? Y él dice en el versículo 17, así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Ahí está, ahí viene. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Claro, los demonios creen en Dios, pero ¿cómo es la obra del diablo?
¿Cómo son las obras del diablo con esa fe? Son obras de maldad, son obras de pecado, son obras de iniquidad, son obras de mentiras. Esas son las obras del diablo que cree en Dios. Por eso es que hay una comparación aquí. ¿Cuáles son las obras de la fe que tú dices tener? ¿No tienes ninguna? No, sí tienes obras. Debes de tener obras, porque si no estuviésemos muertos. El ser humano tiene obras, tiene frutos en su vida. Y esas obras dependen cómo está tu corazón. Si tu corazón es un corazón de carne, tus obras son obras de santidad, obras de justicia, como llama también la Escritura. Pero si tienes un corazón que es de piedra, tus obras son obras de tinieblas, son obras para mal, pero siempre vas a tener obras. Ahora dime, ¿qué clase de obras tienes tú para yo decirte cuál es tu fe? Sí, el católico romano te va a enseñar sus obras. No, yo el lunes estoy adulterando, el martes estoy bebiendo licor, el jueves estoy robando, pero yo creo en Jesucristo. Yo creo que murió por todos los pecados del mundo. Yo voy a misa el domingo. Ah, esas son tus obras. Esas son las obras de tu fe. Esas son las obras de la fe diabólica. Eso es lo mismo que dice el diablo. ¿Crees que Dios es uno? Bueno, el diablo tiembla, pero tú no tiemblas. Tú no tiemblas. Hermanos, la fe nunca va sola. Esto es lo que nos enseña aquí. Y yo no estoy enseñando salvación por obras. Estoy enseñando lo que la Biblia enseña, de que el que tiene salvación tiene cierta clase de obras. Y el que no tiene salvación, pero cree también, igual que Simón el Mago, igual que el católico romano, igual que muchas otras sectas, cree, pero también tiene obras que son de las tinieblas. La Biblia nos habla de las obras que produce la fe salvadora. Obras que son diferentes a una fe falsa. ¿Cuáles son las obras, pues, de la fe salvífica que la hacen distinta de la fe o el creer de los demonios? ¿Cuáles son? Es una fe, hermanos, primero que lo fortalece en el espíritu contra las tentaciones. Lo fortalece en el espíritu contra las tentaciones. Es una fe que lo vuelve activo en buenas obras. Acuérdense de Efesios 2:10, que hemos sido creados en Cristo Jesús. ¿Para qué? Para buenas obras. O sea, esa fe te vuelve activo para que tú estés haciendo esas obras que Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ese es un fruto de la fe salvífica. Es una fe que te sostiene en las aflicciones. Aun cuando estás perseguido, aun cuando estás dolido, aun cuando el mundo esté cayéndose encima tuyo, esa fe te sostiene. Esa fe te sostiene en tus aflicciones. Es una fe que no te suelta. Esa fe no te deja volver al mundo. Esa fe, a pesar que estás en aflicciones, no te deja actuar impíamente. Esa fe te guarda. Ese es un fruto también de la fe salvífica. Es una fe que te hace preferir la cruz antes que la corona. Hoy día hay muchos que dicen, yo tengo fe en Jesucristo, pero buscan su corona aquí en la tierra y dejan de lado la cruz. Buscan su fama, buscan su reconocimiento, buscan su nombre en el cartelote grande. ¿A costa de qué? No, hermanos, esa fe te hace preferir la cruz, como vamos a ver. La cruz te hace preferir los padecimientos junto con Cristo antes que las riquezas que te da el mundo. Eso es lo que hace la fe salvífica. Es una fe que te hace triunfar sobre Satanás. Es una fe que te hace triunfar sobre el pecado. Es una fe que te hace triunfar sobre el infierno al final. Esa es la diferencia de la fe salvífica con las otras fe. Cuando la Biblia nos habla de aquella justicia que se recibe por fe y produce obras de justicia, se refiere a ella como una fe estable. Estable. Es cierto, hermano, a veces nuestra fe se ve afectada, se ve dañada, se ve chiquita, pero ¿sabes qué? Es estable en el sentido en que nunca
te va a dejar, nunca te va a abandonar, nunca te va a estabilizar en algún momento, ¿no? Es estable en este sentido, porque somos justificados por la fe. Pero mire cómo dice el Salmo 36:6. Dice, tu justicia es como los montes de Dios. Tu justicia, esa justicia que es justificados por la fe, esa justicia es como los montes de Dios. Ahora, ¿puede existir alguna cosa que sea más estable que los montes de Dios? ¿Puede haber algo, hermanos? Así como esos montes no pueden ser sacudidos por nada, lo mismo con la justicia que el creyente recibe por medio de la fe. Tampoco es sacudida por nada. Sacudida en el sentido de ser desarraigada, arrancada. ¿Sí? El árbol cuando viene la tormenta, y usted posiblemente ha visto también esas imágenes cuando llegan los tornados a Estados Unidos. Gracias al Señor vivimos en un país donde no tenemos tornados, ni huracanes, ni tifones. Pero a veces usted puede ver allí, ¿no?, cuando llega el tornado, como la palmera está siendo sacudida y golpeada. Algunas veces hasta su rama es arrancada, pero está parada firme ahí. Y después usted comienza a ver las imágenes luego del tornado y comienza a ver casas destruidas, yates que están en la pista, barcos en la carretera. Comienza usted a ver autos volteados al revés por causa del viento, pero la palmera está allí parada. Eso es lo que hace la fe en un creyente. Puede ser sacudida, pero está firmemente arraigada. Yo pienso que el error de muchos reformados, hermanos, en cuanto a la doctrina de la salvación, y yo quiero hablar del error de muchos reformados porque así se llama nuestra iglesia y creemos también en las doctrinas reformadas. Pero hay un error ahí en cuanto a la doctrina de la salvación. El error está en que ellos, por un lado, afirman de que el pecador no tiene libre albedrío para acudir a Cristo, sino se afirma la depravación del hombre y que es necesaria la gracia. O sea, el libre albedrío en realidad no existe ni siquiera esa palabra en la Escritura. El concepto que describe el libre albedrío, o sea que yo tengo la capacidad de escoger, de decir, esto quiero, esto no quiero salvarme, sí quiero salvarme, eso no está en la Escritura. Entonces, por esa parte está bien, pero el problema, ¿sabe cuándo viene? De que ellos sí terminan creyendo el libre albedrío después que son salvados. Ellos dicen, sí, pues yo no tengo libre albedrío para ir a Cristo, pero una vez que estoy en Cristo sí tengo libre albedrío. Puedo desobedecer o puedo obedecer. Puedo escoger santificarme o puedo escoger no santificarme. Puedo escoger una vida de piedad o puedo rechazar una vida de piedad. Ya soy salvo. Alguien una vez me decía, hermanos, y era para mí un poco curioso cuando yo le dije, ¿y usted cree que el creyente tiene libre albedrío? Y me dice, bueno, el libre albedrío no existe para la salvación. Es como que tú entras a un barco, al barco de la salvación, estás dentro del barco de la salvación, y una vez que estás en el barco de la salvación, si quieres estás en la cubierta, si quieres te vas abajo donde están los motores, si quieres te pones en el filo. O sea, prácticamente uno hace lo que quiere cuando es salvo. Hermano, eso es un error. Eso es un error. El hombre no tiene libre albedrío, ni antes de ser salvo, ni después de ser salvo. Lea Romanos 6. Antes éramos, ¿qué? Esclavos del pecado, y ahora somos, ¿qué? Esclavos de ¿qué? De justicia. Nunca el hombre es libre, es esclavo. Esclavo del pecado o esclavo de justicia. El problema es que muchos que dicen tener sana doctrina tienen libre albedrío después que son salvos. Algo que no está en la Escritura. Esa no es la fe, hermanos. Esa no es la fe. Otro ejemplo de la fe salvífica, y esto es muy importante porque quizás ya resumí, hermanos, todo lo que es el contenido de una fe salvífica. Pero otro es de que por medio de la fe nos apropiamos firmemente de las promesas de Dios. La fe hace que nos abracemos de las promesas de Dios de una manera firme. Hebreos 11:13. Hebreos 11 es el capítulo de la fe. Hebreos 11 le llaman algunos el salón de la fama de la fe. Pero Hebreos 11 habla de la fe. Y en el versículo 13 está diciendo lo que yo les digo en este momento. Dice, conforme a la fe, murieron todos estos
sin haber recibido lo prometido, sin haber recibido las promesas, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Tremendo, hermanos. Por la fe se abrazaron a las promesas. No las recibieron, pero dice la Escritura que creyeron en esas promesas. Creyéndolo, dice, teniendo fe. Eso es lo que hace la fe salvífica. Te abrazas a las promesas. Yo quería traer el comentario de Matthew Henry. Él dice, muchos que tienen parte en las promesas no reciben pronto las cosas prometidas. La fe puede aferrarse a las bendiciones desde una gran distancia, puede hacerlas presentes, puede amarlas y regocijarse en ellas, aunque sean extrañas. Como santos cuyo hogar es el cielo, como peregrinos que viajan hacia su hogar. Por fe, ellos vencieron los terrores de la muerte y dieron un adiós jubiloso a este mundo y a todos sus beneficios y cruces. Los que una vez fueron llamados y sacados verdadera y salvíficamente del estado pecaminoso, no se interesan por retornar. Todos los creyentes verdaderos desean la herencia celestial, y mientras más fuerte sea la fe, más fervientes serán sus deseos. Mientras más fuerte es la fe, más fuerte es tu deseo. El amor a Cristo, las promesas, la fe en sus promesas, no lo tienes ahora. Pero sabes que tú sabes que lo vas a tener. Te abrazas firmemente. Como dice Hebreos 11:13, que lo hemos leído. Creyéndolo. Estaban lejos, pero se abrazaron. No las soltaron esas promesas. Se apropiaron de ellas. Hermanos, y acá no estamos hablando de la palabra profética o esa de que yo lo confieso, yo lo declaro. Estamos hablando de la actitud del corazón. Lo que hace la fe en el corazón del creyente. Por ejemplo, veamos un pasaje, hermanos, que contiene unas promesas muy bellas. Está en 2 de Corintios 6, voy a leer desde el versículo 17, pero yo pienso, siempre he creído que ahí cuando han hecho la división de los capítulos se han equivocado, porque el versículo 7:1 del capítulo 7, versículo 1, es parte del contexto de lo que el apóstol Pablo está escribiendo en estos versículos, dos últimos versículos del capítulo 6 de 2 de Corintios. Primero hablamos de las promesas y después vamos a ver cómo es la actitud del creyente frente a las promesas. 2 de Corintios 6, 17, 18, la Escritura dice, por lo cual salid de en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué es esos dos versículos? Promesas. El Señor promete eso. El Señor promete que nos va a recibir. El Señor promete que va a ser Padre para nosotros. ¿Y qué es lo que hace aquel que tiene fe, que cree esas promesas? Ahora lee el versículo 1 del capítulo 7, que es lo que sigue. Dice, así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, ¿cuáles promesas? La que hemos leído. Limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Primero el Señor te da esas promesas. Y luego tú con la fe en esas promesas, ¿qué es lo que haces? Actúas. Wow, el Señor me ha prometido eso. Esa promesa yo la voy a tomar, me voy a abrazar esa promesa. Pero ¿qué cosa tengo que hacer? Hay algo que yo tengo que hacer. Hay acciones que como cristiano yo voy a tener cuando veo esas promesas. ¿Cuáles son? Ahí está. Nos limpiamos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. La fe actúa, hermanos. Ese es el resultado de una fe que cree en las promesas. La fe salvífica. Entonces, cuando usted se encuentra con alguien que no teme al Señor, con alguien que no está perfeccionando esa santidad en ese temor, hermanos, esa fe es falsa. Esa fe es falsa. Creyó por gusto, como me decía ese amigo que me estaba escribiendo. Creyó por gusto, o sea, por gusto he creído. Bueno, pues si tú no tienes esa perfección de tu santidad en el temor del Señor frente a esas promesas que Dios hace para el creyente, pues no eres creyente. ¿O sí? ¿O sí, hermano?
Pues no. La fe en las promesas purifica el corazón. Purifica el corazón. O sea, alguien que es cristiano tiene esa fe que le hace creer las promesas, su corazón es puro. En ese corazón no puede haber engaño, no puede haber mentira, no puede haber maldad, no puede haber maquinación diabólica, no puede haber planificación del pecado, ni cualquier cosa que no se llame de esa manera, pero vaya al mismo fin, porque somos muy astutos. A la mentira ahora se le dice no decir verdad. No decir verdad no es lo mismo que mentir. Quedarme con el vuelto y quedarme calladito no es robar. Me quedé. O sea, yo veo que se le cae un dinero a alguien y yo me lo agarro y no me lo encontré. No, es robar. Es robar. Somos muy hábiles para maquillar el pecado. Bueno, los creyentes no, los profesantes. Pero ¿sabe que la fe en las promesas de Dios purifica el corazón? Mire cómo dice Hechos 15:9. Y ninguna diferencia hizo entre nosotros y ellos, purificando por la fe sus corazones. Acuérdese, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Entonces, cuando hay un corazón que ha sido purificado por la fe, ¿de qué cosa va a salir por esa boca? Maldad, iniquidad, impiedad, mundanalidad, pero es cristiano. Y su corazón ha sido purificado por la fe. ¿Qué fe? Pues ¿qué fe es esa? El puritano John Trapp dice: la fe derrite la dureza del corazón por la consideración de las promesas. Deje que un carro cargado pase por un río congelado. El carro rompe el hielo, pero sigue siendo hielo. Pero deja que el sol brille sobre el río, el calor derretirá el hielo. El apóstol no dice, tenemos estas amenazas, sino dice, tenemos estas promesas. Es algo tremendo, hermanos, porque nosotros actuamos frente a las promesas del Señor en santidad, no ante las amenazas. No es que yo me tengo que santificar porque Dios me amenaza. No, yo me santifico por las promesas de Dios. Y al que se santifica, pues no se le puede llamar legalista, fariseo, fanático, sectario. No, es simplemente el resultado de su fe salvífica. Su fe salvífica. Estas promesas son para todos y debemos darles la importancia de vida. En eso, hermanos, nos ayuda la fe que acompaña la salvación. En estas promesas nosotros vemos el reflejo del corazón de Dios. Vemos su buena voluntad para con sus hijos. Las promesas del Señor nos fijan en el camino cuando vacilamos. Sí, cuando tú estás vacilando, miras las promesas del Señor y el Señor te fija en el camino. Las promesas del Señor nos confortan cuando desmayamos. Las promesas nos confortan. Las promesas nos aconsejan cuando estamos tambaleantes, cuando estamos en una encrucijada, cuando nos estamos delante y el camino se divide en dos. Las promesas del Señor hacen que nosotros escojamos siempre el camino de la santidad, el camino de la rectitud, el camino de la verdad. Hermanos, yo no entiendo la justificación falsa de la falta de fe en un creyente que lo puede llevar al suicidio. Ahora que hablamos de la fe, pues los proponentes de esa doctrina demoníaca, hermanos, dicen, no, pues es que le faltó la fe, tenía tantos problemas, estaba tan agobiado que ya no tuvo fe y agarró el rifle, se lo puso en la boca y se disparó. Hermanos, no es posible. Cristo es el autor y el consumador de la fe, y el autor de la fe te va a dar una fe vacilante. Una fe que parecen esas luces del árbol de Navidad, a veces está encendida, a veces está apagada. Se encendió mi fe, se apagó mi fe. Y cuando se apagó, me maté, pero tengo fe. Es risible, ¿verdad? Es risible. Esa fe no es mejor que la fe de los demonios. No es mejor que la fe de los demonios. Otro, hermanos, la fe salvadora está establecida y fijada ¿en qué? En la gloria, la bendición y la vida que Dios ha guardado para aquellos que lo aman. Lo voy a repetir. Está fijada en la gloria, la bendición y la vida que Dios
ha guardado para aquellos que lo aman. Parecen las promesas también. Mire, Hebreos 11:27. Hebreos 11:27. Hebreos 11:27 dice, por la fe dejó a Egipto. Acá está hablando de Moisés. Por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, este versículo nos presenta una bellísima contradicción que la puedo formular como una pregunta. ¿Cómo se puede ver al invisible? ¿Cómo puede ver usted al invisible? El hombre es muy creativo, ¿no? Yo recuerdo también, a veces hay una película, hace años me parece que la vi, de alguien que era invisible, ¿no? Y para que se pueda ver a esa persona, habían confeccionado una especie de piel, ¿no? Entonces el invisible se ponía eso que era como látex encima, ¿no? Y ya se veía ya porque pues él era invisible. Se ponía el látex encima y ya le veías la cabeza, el cuello, los hombros, ¿no? Y tenía unos agujeros acá que quedaban vacíos, pues, ¿no? Porque no podía. Pero así se veía al invisible. Pero la Biblia dice que no. Así no se ve al invisible, hablando de Dios. ¿Cómo se le ve? Por la fe. Por la fe. La fe. La Biblia dice que por la fe podemos ver al invisible. Y esa fe hace que abandonemos Egipto, porque dice así, no temiendo la ira del rey, porque por la fe dejó a Egipto. No temiendo la ira del rey. O sea, esa fe no solamente hace que veas al invisible, sino hace que abandonemos Egipto, abandonemos el mundo. Abandonemos el mundo. Egipto siempre es visto en la teología como el mundo. La fe hace que abandones el mundo, pero no solamente eso, sino que no temamos al hombre, porque por la fe, no temiendo la ira del rey, no temía ya Moisés la ira del rey, pero antes le temía a Faraón. ¿Por qué se escapa Moisés de Egipto? Porque habían descubierto que él había matado al egipcio cuando estaba defendiendo al hebreo. Y la escritura, si usted revisa la escritura, dice, y Moisés tuvo miedo y se fue. Moisés tuvo miedo y se fue. Pero la fe, hermanos, hace que ese miedo al hombre simplemente se apague, ya no esté ahí. La fe trae al presente la gloria futura. La fe salvadora eleva la mirada por encima de las bendiciones terrenales. La fe busca la vida futura, quitando nuestra mirada de las cosas materiales presentes y nos hace anhelar esa fe, el estar con el Señor. Eso es lo que hace. Esa fe hace que no nos aferremos a nada de lo que está aquí en este mundo. Que lo tengamos por basura, como dice Pablo. Filipenses 1:23, mire cómo dice. Porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Es muchísimo mejor, hermanos, estar con el Señor que estar aquí en el mundo. Salmo 17:15, el Salmo 17:15 también dice, en cuanto a mí, veré tu rostro en justicia, estaré satisfecho cuando despierte a tu semejanza. Ese es el anhelo, ese es el tesoro que el Señor ha guardado para todos los que le aman. Y todos los que le aman, hablan igual como habla David, igual como ama Pablo. Esa fe hace que desprecies la vida aquí y ames la vida futura, estar con el Señor. Sí. La fe salvadora hace que lo invisible se vuelva visible y lo que está lejos se vuelva cercano. Eso es lo que hace la fe salvadora. Otro más, la fe que acompaña a la salvación se pone ella misma en funcionamiento vital. No es una fe muerta, tiene vida y funciona. Es operativa, está operando, está obrando, no está apagada, es una fe vital.
pone al hombre en una vital actividad. ¿Para con quién? ¿Con el pecado? ¿Esa fe pone al hombre en actividad para el mundo? No. Pone al pecador en actividad, al pecador salvado en actividad constante para con Dios. De tal forma que el santo se vuelve diligente, se vuelve esforzado en todo lo que Dios ha establecido en su palabra. Eso es lo que hace esa fe. Tito 3:8 dice, palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza. Mire, insista con firmeza. Mire cómo dice, hermanos, en Tito 3:8, dice, para que los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Miren, los que creen en Dios, procuren ocuparse en buenas obras. Y los que no creen, pues no se van a ocupar en buenas obras. Van a ocuparse en las obras de las tinieblas. Albert Barnes comenta de este versículo de esta manera. Él dice, esto muestra que Pablo supuso que las doctrinas del Evangelio estaban adaptadas para guiar a las personas a una vida santa. Compare Tito 3:1 y las notas en Filipenses 4:8. Las buenas obras aquí se refieren no solo a actos de benevolencia y caridad, sino a todo lo que es recto, bueno, a una vida honesta y santa. Esas son buenas obras. No es darle pan al mendigo. Claro que también podría decirse, pero las buenas obras principales, hermanos, son como dice Barnes, es mover al corazón a todo lo que es recto, bueno, a una vida honesta y una vida santa. Eso es una teología antigua. No es muy antigua, Albert Barnes. Pero qué diferente con la enseñanza de hoy, ¿verdad? Qué diferente, hermano. Por eso es que tenemos cristianos de papel, que cuando llueve algo están mojados y se rompen. Pero no es así con el que tiene fe verdadera. La fe salvífica no produce hojas, la fe salvífica produce fruto, no produce hojas, fruto. Entonces es la diferencia entre un cristiano verdadero y un cristiano genuino. Acuérdese del Señor cuando se acercó a la higuera. De lejos vio, wow, tiene muchas hojas, muy frondoso. Y se acercó y buscó fruto y no había, puras hojas. ¿Qué clase de cristianos somos nosotros? ¿Hojas? ¿O cristianos que tienen fruto para el Señor? La acción poderosa de Dios en el corazón del redimido tiene impacto en su vida. Pues camina consciente bajo o delante de la presencia de Dios y entiende que la vida es un vapor nada más. Sí, eso entendemos. Estamos de pasadita aquí, un ratito nada más. No sabemos hasta cuándo, pero la vida es cortísima. Es cortísima. Así camina un cristiano. Y finalmente, hermanos, pero no por esto vamos a decir que no hay más cualidades espirituales que acompañan a la fe salvadora. Diremos que la fe verdadera es una fe que crece. Es una fe que crece. Es como una planta que va creciendo y creciendo y creciendo. Y cuanto más va creciendo, todas estas virtudes de esa fe salvífica también van creciendo en la misma medida, en la misma proporción. Hermanos, yo no creo, yo lo que creo más bien es que la fe, aún la más pequeñita, hace todo lo que hasta ahora hemos estado hablando. Aún la más chiquitita, la fe salvífica más chiquitita, porque usted puede decir, pero mi fe es muy chiquitita. Esa fe hace todo lo que hasta ahora estamos hablando. Acuérdese de lo que dijo el Señor: si tuvieras fe del tamaño de una semillita, un granito de mostaza, ¿qué vas a decir a este monte? Que se echen al mar. El monte no puede apagar tu fe. Si el monte es el problema, no puede apagar tu fe. Chiquitita, como una semillita de mostaza. El monte, ya pues imaginemos, ¿no? Un monte. Millones de veces más grande. Esa fe chiquitita hace que el monte se vaya. Por eso es que yo no entiendo el suicidio cristiano. Ni siquiera se debe llamar cristiano. No lo entiendo. Pero esa fe chiquita hace todo lo que hasta ahora estamos hablando. Esa fe
chiquita que comienza como un grano de mostaza y que tiene todo ese poder espiritual para hacer lo que va creciendo, 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 creciendo. Eso es lo que dice la Escritura. Segunda de Tesalonicenses 1:3 nos va a decir cómo es que la fe va creciendo. Segunda de Tesalonicenses 1:3 dice: debemos siempre dar gracias a Dios por vosotros, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo. Y el amor de todos y cada uno de vosotros abunda para con los demás. Hermanos, la fe crece. La fe crece. Y cuanto más crece la fe, más nos aferramos a las promesas. Más sabemos pasar por el valle de sombra de fe y de muerte. Yo digo, hermanos, y a veces con mi esposa, y quiero explicárselos de manera muy rápida. Cuando yo recién comencé en los caminos del Señor, mi fe era chiquita como un granito de mostaza. Y yo se lo voy a comparar más o menos como cuando uno va a la playa, ¿no? Yo creo que nosotros en algún momento hemos ido a la playa. Ya hace muchos años que yo no voy a la playa porque ahí hay muchas cosas malas. Pero a veces cuando uno es niñito, ¿no? Cuando uno nace en el Señor y es un niñito de la edad de Caleb, de repente de 3 años, va a la playa y hay una ola de este tamañito, ¿no? Y Caleb corre, la mira grandota y Caleb se va corriendo. O si le cae esa ola, a él lo va a tirar a la arena y lo va a revolcar y le va a hacer daño, ¿verdad? Pero conforme uno va creciendo, esa ola la comienza a ver más pequeña y ya comienza a ver olas más grandes y más grandes y más grandes. Esa es la fe, esa es la forma como crece la fe, hermanos. Mi esposa me decía, nosotros hemos sido probados por el Señor de muchas maneras, pero nos ha faltado que nos pruebe en esta área. Y el Señor nos probaba y nos probaba. Y a veces cuando pues yo me he encontrado con hermanos, ¿no? Y dicen, ay, yo tengo este problema. Me decían, sí, ¿qué problema tienes? Ah, está pasando esto. Y yo me ponía a pensar, eso es una ola chiquitita. Pero él la ve como una ola grandota. Yo ahora ya estoy en otro, no sé, yo veo olas más grandes. ¿No? Hay olas que todavía me golpean duro, pero yo voy creciendo por la gracia del Señor en la fe. Y cuando vienen las olas de las pruebas, a veces te golpean y como que, pero no te llega y te vuelves a levantar y te vuelve a golpear otra ola, pero con cada golpe que te da te vas haciendo más fuerte y sabes resistirla más. De tal manera que una ola de este tamaño ya no te tumba. Una ola de este tamaño ya no te tumba. Tiene que ser una ola de este tamaño. Y el Señor te va a enseñar cómo enfrentarte, cómo permanecer de pie, aun cuando vengan olas así de alto. Esa es la fe que va creciendo. Esa es la fe que va creciendo. Te hace fuerte. Va creciendo así, ¿no? Y es verdad, hermanos, que algunas veces podemos experimentar que somos débiles. Sí, somos débiles. Y que necesitamos más del Señor, necesitamos más de Cristo. Pero ¿saben por qué es que nosotros tenemos ese sentimiento que necesitamos más del Señor? Porque esa es la consecuencia de una comunión íntima con Él. Uno dice, pero ¿cómo? Si yo estoy teniendo comunión con el Señor, ¿cómo puedo sentirme débil en la fe a veces? Hermanos, cuanto más comunión tenemos con el Señor, cuanto más comunión tenemos con su palabra, necesitamos más fe. Nos damos cuenta que necesitamos más fe. Esa fue la experiencia de sus apóstoles. Los apóstoles tenían una comunión cercana con Cristo. Caminaban con Cristo, dormían con Cristo, comían con Cristo, iban por acá con Cristo, iban para allá con Cristo, se subían a la barca con Cristo, cruzaban al otro lado con Cristo. Pero hubo un día de que en esa comunión ellos se dieron cuenta que necesitaban más fe. Lucas 17:5, dijeron los apóstoles al Señor, aumentanos la fe. Aumentanos la fe. Vemos que la fe crece. Y vemos también por otro lado a los discípulos del Señor, Señor, aumentanos la fe. Ellos no le pidieron al Señor, Señor, auméntame la fama. Auméntame la fe. Ellos no dijeron, Señor, auméntame mis bienes. Auméntame mis dones espirituales. No, ellos querían una fe más grande. ¿Saben por qué? Si usted estudia
el contexto de por qué es que los discípulos le están pidiendo al Señor que le aumenten la fe, es porque ellos se dieron cuenta que el Señor demanda de nosotros muchas cosas que son imposibles en la carne. No se pueden hacer en la carne muchas cosas que Dios nos demanda en su palabra. Así como Él nos ordena, haz esto, nos da la capacidad espiritual para obedecer. El contexto de esta petición de los apóstoles es uno donde Cristo les profetiza que van a haber muchos tropiezos. Y como van a haber muchos tropiezos, Señor, aumentanos la fe para cuando vengan esas olas grandes a nuestras vidas. Y también el Señor les demanda a perdonar a los ofensores. Hermanos, y perdonar a los ofensores, cuando ellos se arrepienten, es algo que no se puede hacer en la carne. La carne dice, yo perdono, pero no olvido. Perdonar, tu abuela te dicen, yo no te perdono, no te quiero, vete, fuera de mi presencia. Pero nosotros estamos llamados a perdonar cuando alguien se arrepiente y nos pide perdón. Y en la carne no se puede. Pero en el Espíritu sí. En la fe sí. Por eso le dicen, Señor, tú estás demandando estas cosas son cosas serias. Tenemos que soportar aflicción. Aumentanos la fe para soportar. Tú demandas muchas cosas en tu palabra que en la carne no se puede. Señor, auméntame la fe para yo poder obedecer. Por eso el que anda en desobediencia no tiene fe. Porque no puede pedir que se le aumente algo que no tiene. No tiene fe, no puede pedir auméntame la fe para yo poder obedecer tus mandamientos. Simplemente como no puede obedecer, hace una lucha contra el mandamiento. Dice, no, estamos bajo la gracia, no estamos bajo la ley, no hay nada que obedecer. Es como un ave rota con las alas rotas que está contándonos un cuento que vuela, ha volado por aquí y por allá. Mentira, no puede volar, pero nos cuenta cuentos. Esto es imposible para la carne, pero no para la fe. Hermanos, como les decía, hay mucho más que hablar en la fe. Pero la fe salvífica es distinta a la fe nominal, a la fe de nombre. La fe salvífica es una fe que transforma. La fe salvífica es una fe que da poder al redimido. ¿Y poder para qué? Para vivir la vida para la que Dios lo ha hecho nacer de nuevo. Eso es lo que hace la fe. Te ayuda a vivir la vida para la que Dios te hizo nacer de nuevo. Nada más. Es todo, la fe es todo. No son palabras. La fe es viva. La fe es poderosa. La fe es algo que nos ayuda a nosotros a vivir la vida cristiana, a soportar las aflicciones, pero también a tener la esperanza puesta en el galardón que es allá, en la gloria, en el otro lado de la eternidad, no en este, sino en el otro lado de la eternidad. Aumentanos la fe, tenemos que decirle al Señor, para vivir de una manera que le agrade a Él en todos nuestros caminos. Que el Señor bendiga este estudio, hermano, y que sirva para que también podamos examinarnos a nosotros mismos y ayudarnos y pedirle al Señor que nos dé más poder para vivir la vida cristiana, que nos aumente la fe para que seamos más obedientes y agradables delante de su presencia. Vamos a orar.